decir, vivimos en una sociedad y en un tiempo donde está todo lleno de luces, donde ciudades, pueblos, casas, ahora en este tiempo, y nosotros no somos menos, estamos decorando árboles de Navidad, hay luces por todas partes. Sin embargo, hoy más que nunca, el corazón del hombre está apagado, sin luz, en tinieblas. Gente desorientada, gente entristecida, gente que no sabe qué va a ser del futuro ni de su vida. Hay gente que, ¿cuántas vacunas hay? Póngamelas todas una detrás de otra, porque hay tanto temor en el corazón. Y es curioso porque la ciudad entera está encendida y el corazón del hombre está apagado. Cuando tendríamos que tener un árbol de Navidad cada uno en nuestro corazón, de todo el lucerío por la luz que brilla en nosotros, y esa luz es Cristo. Quien no conoce a Cristo vive una vida apagada y sin luz. Y todavía hay cristianos que si no tienen un árbol de Navidad dentro, sí. ¿Entienden la obra de la Natividad? ¿Entienden la venida de nuestro Señor Jesucristo? Sí. Pero ese árbol está apagado en su interior. Han conocido, les han explicado la obra de salvación, la venida de nuestro Señor Jesucristo como hombre para traer salvación y redención a nuestra vida y a nuestro corazón, pero el árbol está apagado. Y cuando Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, tiene que haber un fuego y una luz en el interior de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, que explote. Vamos, que el kilovatio no tenga precio, porque hay tanta luz en el interior de una vida, iglesia. Somos la luz, y si una luz se esconde, si tu fe tú la escondes, si tu vida de amor y de pasión por Cristo tú la escondes, ¿cómo el mundo va a percibir a Dios? Queremos que la gente conozca a Dios, que esta nación conozca a Jesucristo, no la religión. La religión y la tradición la conocemos de sobra, nos la sabemos de pe a pa. Algunas nuevas generaciones que han nacido aquí en la iglesia, no. Pero muchos hemos crecido recitando rezos y oraciones arcaicas que no tenían ni vida, ni fuego, ni la fuerza de Dios sobre nuestras vidas. Pero hemos crecido así. Y sin embargo, iglesia, ahora tenemos la oportunidad de ser luces y brillar para Cristo. Yo soy la luz y el que permanece en mí no vivirá en tinieblas. Cuando Cristo dice acercaos a mí porque yo soy la luz del mundo, el que cree en mí no va a vivir en tinieblas, no va a tener una vida apagada, desilusionada, quebrantada, pero ahora como iglesia nos toca prender las luces, nos toca encender las luces y brillar para Cristo. La gente va a acercarse a Dios cuando vea vidas y corazones de testimonio, donde esté viendo a personas sencillas, comunes, en trabajos ordinarios de la vida, pero que proyectan luz, vida y salvación. Que hay en esta persona que me proyecta una paz, que me proyecta una vida de fe y de esperanza. Algunos lo tornan con momento zen, que es de lo que ya hemos hablado, porque como hoy se lleva tanto esa nueva era y esa nueva mentalidad, Gema, es que tú eres muy zen, pero yo siempre termino la conversación en mi entorno de trabajo diciendo, no, lo que tengo es una vida de fe que es un ancla para mi alma y es Cristo en mi vida que me hace permanecer. Y quiero hablarte, iglesia, de una fe poderosa en Lucas 7, ven conmigo, lo vamos a estar viendo, porque hay una fe de obediencia a Dios que hasta a Jesús le dijo a la gente que le rodeaba en aquel momento y dijo, Israel, yo no he visto hombre con semejante fe en todo Israel.
Y ese hombre va a ser el centurión romano. Lucas 7, capítulo 7, versículo 1 dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús, subraya, y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hasta ahí la palabra del Señor. Mira, iglesia, en aquel tiempo los judíos no tenían mucha simpatía por los romanos. Así que ya partimos de la base de que el centurión romano, ya de por sí, por su nacionalidad, porque habían tomado a los judíos, por lo tanto estaban gobernando sobre ellos, ya de por sí un romano y un centurión romano del ejército ya no gozaba de un gran beneplácito. Sin embargo, la peculiaridad de este hombre, que no era judío, a quien no se le había anunciado el evangelio y no conocía de la tradición judía, comenzó a conocer cuando estaba entre los judíos. Sin embargo, este hombre ya tuvo temor de Dios en su corazón y envió a unos ancianos judíos, es decir, líderes, porque aquí ancianos, la palabra no se refiere a gente mayor, anciana en edad. Cuando habla de ancianos judíos, era líderes y gente que estaba en un lugar importante dentro de la sinagoga. Por 2 veces, iglesia, párate y subraya, porque dice que rogándole a Jesús. Si tú recuerdas la palabra de la semana pasada en Nehemías, ¿recuerdas la oración de Nehemías? Te ruego, oh Dios del cielo. Y cuando se acercaban a Jesús decía: te ruego. Y dice, le rogaron con solicitud. Es decir, una cosa es pedir y otra cosa es rogar. Porque cuando uno está rogando a Dios es que está poniendo todo su corazón. Y tiene que haber, iglesia, una generación que se encuentre tan perdida, tan desahuciada y tan necesitada, que no es que diga necesito, que ruegue: Señor, te ruego, te pido. Y así es como tú y yo tenemos que llegar a los pies de Jesús. Señor, te ruego. Este centurión tenía un siervo que estaba ya gravemente enfermo. Probablemente había sido la persona que le había ayudado en el hogar durante toda la vida y le tenía tanto cariño. No era ni por una madre, ni por un hermano, ni por un hijo enfermo. Era su siervo. Pero clamó a Jesús: Señor, te ruego que puedas sanarle. Y los principales de la sinagoga intercedieron por él porque era un hombre temeroso de Dios. Y dice la Escritura que Jesús se acercaba y ya cuando no quedaba apenas para llegar a la casa, este hombre dice: yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Ni siquiera he tenido el valor de presentarme delante de ti. Pero di la palabra y será hecho. Imagínate
la fe de este hombre. Lo primero, él se sintió que él no era digno de acceder a Jesús. Pero si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el enviado de Dios para salvar al mundo, ¿quién soy yo? Un centurión romano, y no era cualquier cosa. Tenía un cargo importante, porque cuando le dice a Jesús, yo no soy digno, pero una palabra tuya será suficiente. Hemos leído, porque yo soy hombre sujeto a autoridad. Él mismo tenía jefes a quien se sometía y conocía perfectamente qué era la obediencia. Cuando tú entras en un cuerpo de seguridad a nivel nacional o internacional, cuando tú formas parte del ejército, hay ciertas normativas internas que son súper importantes y la primera de ellas es la obediencia. Lo que tu jerárquico superior te indica, yo no sé si tú has visto en muchas películas, sobre todo americanas, cuando les hacían un juicio de guerra a algunos soldados y le preguntaban, ¿por qué? Y lo hiciste, porque recibí órdenes. Pero tú no te cuestionaste que lo que estabas haciendo no era correcto. Y el soldado responde, yo recibía órdenes. Fíjate hasta qué punto este centurión romano, los centuriones estaban a cargo al menos de unos 100 soldados. Tenía a su cargo 100 soldados y asimismo él también tenía un jefe superior. Y entendía perfectamente lo que era la obediencia y el mandar algo. Imagínate, probablemente cada día este centurión tenía que organizar a su escuadrón. Pues una parte del escuadrón va a tal parte de la ciudad a guardar la plaza, otra parte del escuadrón tiene que ir a esta zona a velar por la seguridad de X. Y era un hombre que daba órdenes. Por eso dice Jesús, una palabra tuya, di la palabra y va a ser hecho. ¡Wow! Jesús dice, se dio la vuelta ante la gente que le rodeaba y le dijo, yo no he visto en Israel la fe que estoy viendo en este hombre. Conforme has creído, te sea hecho. Iglesia, una fe que obedece, una fe que Dios habla su palabra, que la palabra de Dios está siendo impartida, donde Dios está hablando a mi vida y a mi corazón a través de la Biblia. Y como cristianos no deberíamos ni siquiera de cuestionar. Algunos dicen, Señor, ¿estás seguro de que tú me estás diciendo esto? Te voy a poner una prueba más. Venga, vamos por pruebas. Y todavía andamos como Gedeón. Si el vellón sale húmedo y toda la tierra está seca, es que Dios está con nosotros. Si el vellón está seco y toda la tierra está mojada, entenderé que es que Dios está con nosotros. Y andamos poniéndole pruebas a Dios en vez de escuchar su palabra y obedecer a pies juntillas. Señor, ¿qué me estás hablando? ¿Que guardar tu palabra va a ser bendición para mi vida? ¿Que yo me guarde de todo mal? ¿Que yo viva una vida como a ti te agrada, no como al mundo le agrada, no como a esta sociedad le agrada? Porque como tengas que ir al son que brilla esta sociedad, terminarás y terminaré tan apagado como el resto de la sociedad. Pero cuando tú estás recibiendo la palabra de Dios en tu vida, y como este centurión, hombre obediente, él dijo, Señor, yo le digo a mi gente, haz esto y lo hace, ve para allá y lo hace. Así que di tú la palabra y sé que sucederá. Yo no he visto fe en Israel como la de este hombre. En otro lugar, que es en Mateo, donde también hace alusión a esta palabra, dice... Es en Mateo 8:11, te leo solamente los últimos versículos, porque Lucas da un perfil y Mateo da otro, y dice así Mateo 8:11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora.
¿Sabes? Los judíos en aquel tiempo, los que guardaban la ley férreamente, llevaban una vida religiosa. Se pensaban que por el mero hecho de ser descendiente de una rama judía, ellos ya tenían garantizado el reino de Dios. Ya no había que hacer nada. Ellos se jactaban, los fariseos se jactaban en decir: nosotros somos linaje de Abraham, nuestro padre. ¿Qué estás tú diciendo, Jesús? Y Jesús confronta sus vidas y les está diciendo: va a venir gente del oriente y del occidente, va a venir gente gentil que nunca ha escuchado el evangelio, mas presentándole a Jesucristo y su obra salvadora, serán los que se sienten en el reino de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Y vosotros que pensáis que ya tenéis el hueco, que ya tenéis el billete, que ya tienes tu lugar, estaréis fuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y está hablando, trasládalo a este tiempo de hoy. Es la persona que vive un evangelio religioso y que está estancado en una fe básica. Solamente se ha quedado el arbolito en su corazón, es decir, la natividad. Sé que ha venido un Salvador, me han dicho que soy pecador. Vale, está bien, reconozco, soy pecador. Porque ¿quién hoy día no es conocedor de sus fallos y de sus errores? A poco que pienses un poco, tú te darás cuenta que siempre hay alguna mentira por ahí, que siempre hay alguna envidia por ahí, que siempre queremos lo que tiene el de enfrente en vez de lo que Dios me ha dado a mí. Siempre hay algo que uno dice: Señor, mi conciencia me acusa, soy pecador. Pero quien vive un evangelio estancado en la religión y piensa: Europa es cristiana. Si aquí todos tenemos el árbol de Navidad, Europa es cristiana. ¿Por qué es cristiana? Porque hace muchos años y muchos siglos atrás se impuso una religión y una fe, pero el corazón del hombre sigue igual de vacío, apagado y estropeado. Si Romanos dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, que nadie podía acceder a Dios, solamente en Cristo viene la salvación, la redención y el levantamiento de una vida llena de luz y llena de victoria, iglesia. Solamente en Cristo. Y este centurión romano agarró la promesa, agarró la sanidad para su siervo, agarró la salvación, porque por su fe fue salvo. Una fe que obedece. Yo no he hallado en Israel una fe como la de este hombre. Y todos, iglesia, a día de hoy debiéramos vivir una fe que obedece, una fe que clama al Señor y que busca y dice: Señor, una palabra tuya. Yo no soy digno. Y a día de hoy, iglesia, yo digo: Señor, yo no soy digna, pero sé que una palabra tuya es suficiente, porque lo que tú dices, lo haces. Lo que tú prometes, lo cumples. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de su obra en medio de su iglesia. Trabajad, porque no es en vano, porque yo estoy con vosotros. Y tú y yo tenemos que saber que Cristo es portador de vida y de salvación. Ven conmigo a Lucas, ese mismo capítulo, el versículo 36. Y vamos a ver otro caso completamente diferente. Hemos visto a un centurión que pudiera ser un general del ejército. Creo que un general del ejército puede ser una persona formada, que probablemente haya recibido sus estudios. Yo recuerdo el año que estaba sacándome selectividad y asistía a una academia donde preparaban para presentarse a la selectividad, pero también era una academia donde había cadetes para soldados, para presentarse. No sé si era el ejército, yo sé que los veía todos muy jovencitos, todos en fila de a uno subiendo a sus clases, eran todos chicos en aquel tiempo, y formaban también a los soldados y gente para que se preparase un mínimo, ¿no? Así que, iglesia, un general del ejército puede representar una persona acomodada en la sociedad y puede ser alguien que
teniendo posibles y siendo una persona de renombre, ante Jesús dijo: yo no soy digno de que entres en mi casa. Es más, no he querido ni ir a ti porque tampoco me siento digno de acercarme a ti. Y ahora quiero que veamos otro perfil completamente distinto, pero igual de retador y transformador para la vida de una persona. Lucas 7:36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies y orando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Vemos un perfil muy diferente en la Escritura. Un general del ejército acomodado en su posición, reconociendo que no era digno, pero humillándose delante de Dios y obedeciendo. Y ahora vemos a una mujer, y la palabra dice era mujer pecadora. Probablemente era una mujer prostituta. Pero cuando se entera que el maestro está en una fiesta con un fariseo, esta mujer se acerca. Y quiero que tú y yo ubiquemos la situación en aquel tiempo. En aquel tiempo, cuando se celebraba alguna fiesta o cuando había convidados en un lugar, la gente se sentaba en el suelo y en medio estaban todos los alimentos y los hombres o las personas que estuvieran invitadas, ellos estaban estirados, de tal forma que o bien se apoyaban con un codo en su cabeza mientras comían, o bien estaban un poquito erguidos, pero todo su cuerpo estaba extendido en el suelo. Por eso aquella mujer no encontró estorbo, sino que llegó, y dice la Escritura que llorando, sus lágrimas caían sobre los pies del maestro. Otra parte importante es que cuando alguien entraba en la casa de un judío, era costumbre, en aquel tiempo los caminos eran de tierra, así que los pies estaban llenos de polvo. Esto nos puede ser similar cuando estamos en el verano y sobre todo usamos sandalias. Tú sabes que los pies se ensucian más y algunos dicen: ¿cuándo llegará el invierno? Tengo el pie tapado, no tengo que estar lavándome tanto los pies.
Pues en aquel tiempo era igual. Cuando entrabas en una casa era algo honroso y era algo importante que a la persona que fueras a recibir le ofrecieras un lebrillo de agua para que pudiera lavar sus pies. Le dabas un poco de agua, le dabas aceite aromático para que pudiera ungirse y quitarse el calor del camino. Y dice la Escritura que esta mujer llega con lágrimas en sus ojos, otra mujer que no se sentía digna, porque manteniendo ese estilo de vida, ¿quién puede sentir dignidad? Uno sabe que es lo peor de lo peor. Y sin embargo, aquella mujer llora a los pies del Maestro, enjuga sus pies, los limpia con su cabello, iglesia, y abre un frasco de alabastro. En aquel tiempo los frascos eran caros, labrados a mano, y el perfume era un perfume caro. No como tú y yo a lo mejor entre semana que usamos una colonia más baratilla. ¿No te pasa eso, que reservas el perfume para los momentos más especiales o para fines de semana o para momentos más especiales? Aquella mujer no usó cualquier perfume. Era un frasco de alabastro de gran valor. Y dice la Escritura que lo derramó a los pies de Jesús. Fíjate cómo es el ojo humano y cómo vemos las personas. Porque Simón, el fariseo, dijo: a mí me da que este profeta no es vocero de Dios, enviado de Dios. ¿Cómo va a ser enviado de Dios? Porque si conociera a qué se dedica esta mujer y lo que hace, no se dejaría ungir. Pero fíjate cómo Jesús no está mirando lo que mira el hombre, no mira con prejuicio, no juzga. Jesús dijo: yo no he venido a juzgar al mundo, yo he venido a salvar al mundo, y que el mundo a través de mí crea y se arrepienta y tenga vida eterna. Y esta mujer, que sabía que Jesús era el camino, la verdad y la vida, comienza a adorar a Dios, porque lo que hace es un acto de adoración, de reverencia a Dios. Y comienza Jesús a decirle: te voy a hacer una cosa, te voy a preguntar una cosa, Simón. Un hombre tenía un acreedor tenía dos deudores. Un acreedor es alguien que ha hecho algo o que ha dado algo a otra persona, así que tiene que recibir aquello que le ha dado. Dice: un acreedor tenía dos deudores. Uno de ellos le debía 500 denarios, otro le debía 50 denarios, pero ninguno de los dos tenía para pagar ese dinero. Y lo que hizo fue perdonar a los dos. ¿Quién te parece a ti que amó más? Y en la lógica y en el entendimiento humano, Simón dijo: a quien más se le ha perdonado, más amará. Y Jesús le dice: yo he venido y tú a mí no me has ofrecido agua para lavar mis pies. Y esta mujer, desde que entré, no ha cesado de regar mis pies con sus lágrimas, enjugarlo con sus cabellos y ungirme con perfume aromático. He venido a ti y tampoco me has besado, porque era costumbre también recibir a las personas, darles un beso de bienvenida. Esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Y tampoco me has dado aceite para mi cabeza, aceite aromático, y esta mujer ha puesto aroma a mis pies. Yo te digo que al que mucho peca, también mucho ama y mucho se le perdona. Mucho se le perdona. Y son dos perfiles, iglesia. Un hombre acomodado, una mujer de un perfil de lo peor de la sociedad, pero ambos dos manifestaron una fe maravillosa y milagrosa. Y Jesús le dice: tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Pero ¿cómo puedes perdonar pecados? Naturalmente, porque su fe evidenció que estaba reconociendo a Cristo como el único que podía perdonar su vida y sus pecados. Y ahora yo te pregunto, iglesia, ¿cómo de deudor te sientes tú?
¿Cómo de deudor te sientes tú? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama, iglesia. Y a veces pasamos de largo con la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y no nos damos cuenta que su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Que yo no tenía oportunidad ninguna en esta sociedad para presentarme delante de Dios. Que yo no era digno ni digna, pero Cristo con su sangre derramada en la cruz me presenta con dignidad y me presenta en una posición: eres libre de tu pecado. Pero vivimos en un tiempo donde ni siquiera somos capaces de darnos cuenta que todos somos deudores. Yo en mi juventud, tengo que decirlo, pues no me drogué, tampoco fumé, no sé lo que es emborracharme, no. Mas sin embargo, cuando el Espíritu Santo confronta mi vida en mi juventud y me hace ver que yo necesito salvación, que mi espíritu está muerto para Dios, que por más que yo llame a la puerta, yo no tengo acceso a Dios si primero no reconozco a Cristo mi Señor. Mas cuando empecé a ver la obra de Cristo, entonces fui consciente que mi vida estaba manchada, que Cristo es la luz y que la luz del mundo vino a los hombres, pero los hombres, muchos, aman más las tinieblas que la luz porque no quieren que sus obras sean evidenciadas y conocidas. Nadie quiere que se saque a la luz su vida, pero Cristo no sacó a luz la vida de esta mujer. Cristo fue respetuoso porque esta mujer ya se dio cuenta que necesitaba a Cristo y lloraba ante sus pies y ante su presencia, porque solamente en Él encontró la calma y la reconciliación para su alma. También la palabra habla de aquella mujer pecadora que dice la Escritura que fue sorprendida en el acto de adulterio. Era una mujer prostituta y vienen los fariseos y vienen a decirle: maestro, la ley de Moisés dice que a tales mujeres hay que apedrearlas. Y aquella mujer estaba en medio de una sinagoga llena de hombres que querían matarla y apedrearla. Y Jesús ni siquiera levanta su cabeza. Jesús, guardando la dignidad de aquella mujer, escribía en tierra. Mas ellos persistían por su dureza de corazón porque querían tentarle. Y ya Jesús se estiró y dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Desde el más anciano hasta el más joven, todos salieron desfilando de aquel lugar. Y miró a aquella mujer y le dijo: ¿alguien te condena? No, maestro, ni yo tampoco. Vete y no peques más. ¿Qué es lo que busca Dios de nuestras vidas? Sal de donde estás, no peques más. Mi perdón lo tienes. La sangre preciosa ha sido derramada en la cruz y esa sangre persiste eternamente y para siempre al clamor de todo aquel que invoque su nombre. Pero la fe es vital, fe que obedece, fe que salva, fe que perdona, fe que redime. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está el árbol de Navidad encendido y prendido dentro de nosotros? Porque Cristo me ha dado dignidad. Y Cristo quiere que yo venga, me postre delante de Él, reconozca su sacrificio en la cruz y viva una vida plena y eterna delante de Él. Él levanta mi cabeza. Él levanta nuestra cabeza, iglesia. Joven, Él levanta tu cabeza. Solamente ven y ven a Él. Ven a Él. Humíllate delante de Él. Hay una fe que salva, hay una fe que perdona, hay una fe que obedece. Y en esta tarde vemos el ejemplo de 2 perfiles, 3 perfiles. Gente que lo tiene todo como ese centurión, pero en medio de su necesidad ruega a Dios, clama a Dios, busca a Dios.
Y necesitamos vivir una vida de oración y de clamor a Dios. Una vida que no se canse. Una vida que, Señor, pues tú ya lo sabes, yo te lo dejo ahí y yo sigo viviendo mi vida. No, vive una fe retadora y una fe que transforma vidas y corazones. Prende tu árbol en tu corazón. Sé luz, sé luz, sé luz en medio de esta sociedad. Amén. Vamos a terminar.